Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe. ¿Qué tal? Bueno, empezamos. Después si se suma más gentes, repasamos algún tema que quede. Es muy importante seguir el hilo de estos temas y para ubicarnos antes de compartir un Power, a ver si estoy habilitada. Sí, perfecto. Vamos a hacer una introducción para saber dónde estamos situados. Ustedes, en esta parte, estamos dentro del marco de la clasificación de las obligaciones. Y dentro de esta clasificación de las obligaciones, ustedes analizaron desde 3 grandes grupos. La clasificación de las obligaciones de acuerdo al objeto, la clasificación de las obligaciones respecto al modo y la clasificación de las obligaciones según los sujetos. Dentro de esta clasificación, según los sujetos, vamos a su vez a ver subsistemas o subclasificaciones. Entonces, para arrancar con el tema de hoy, vamos a ver de qué manera subdividimos esta clasificación conforme a los sujetos. Vamos a tener obligaciones simplemente mancomunadas, obligaciones concurrentes y obligaciones solidarias. En los 3 tipos estamos hablando de pluralidad de sujetos, ¿sí? Si no, no tendría sentido. Entonces, lo mancomunado implica de que tenemos más de un sujeto, por supuesto, pero dentro de la posibilidad de obligaciones que se conforman por más de un sujeto, vamos a tener 3 tipos de posibilidades. Ahora vamos a analizar especialmente la de las obligaciones solidarias, los efectos de las obligaciones solidarias, pero me gustaría saber, cuando comenzaron con este tema, si recuerdan, en primer término, dónde las ubicábamos, estas obligaciones, y si se acuerdan alguna característica fundamental para saber si avanzamos desde ahí o retrocedemos un poquito y repasamos.
Si quieren tener los artículos para ir siguiendo, arrancamos en el 825, obligaciones de sujeto plural. ¿Que lo lea, profesora? Sí. Ok. Comienzo. 827, ¿puede ser? 8, te dije, perdóname. A 25, ver. está bien. 25. Obligaciones simplemente mancomunadas. Concepto. La obligación simplemente mancomunada es aquella en la que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos de unos de los otros. Muy bien, gracias Gonzalo. Entonces, vamos a ir analizando a partir de este concepto, donde a mí me habla de simplemente mancomunadas. Esta es una categoría donde las características principales las señala este artículo y en la cual cada sujeto unido por este vínculo mantiene una obligación autónoma respecto a la del otro sujeto. Cada uno está obligado respecto a su parte y en la extensión del crédito tiene el límite de justamente su cuota parte. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de obligaciones simplemente mancomunadas, estamos hablando de cuota parte. Estos son conceptos que tendrían que ir o incorporándolos o aprendiendo como para distinguir técnicamente después un tipo de obligación de otro. La otra categoría es la de las obligaciones solidarias, donde el nexo o la relación entre los distintos sujetos corresponde a una alícuota parte. Y cuando nosotros hablamos de alícuota parte, estamos hablando de un porcentual dentro justamente del objeto de esa obligación. Cuando tenemos un porcentual, que lo expresamos en porcentajes, quiere decir que ninguno podría, no podríamos hablar de una divisibilidad, aunque su objeto fuera divisible, ¿sí? La indivisibilidad está dada por este tipo de obligaciones que a su vez, no sé si esto ya lo vieron, si no lo remarcamos, nos acordamos cuáles pueden ser las fuentes de la solidaridad tanto del lado activo, es decir, entre los acreedores, como del lado pasivo o deudores. ¿Qué quiero decir con esto? Que el vínculo solidario puede darse en cualquiera de los dos extremos. Si se da en el lado de los acreedores, ¿sí? Quiere decir que la fuente de ese tipo de solidaridad va a nacer, ¿alguien se acuerda? ¿En qué tipo de fuente? Florencia. ¿Podría ser legal o convencional? No es en la voluntad. En la Voluntad y el... En la voluntad y en la... Sí, termina, a ver. Disculpe, en la voluntad y en la ley. Esa es la solidaridad pasiva, ¿sí? La de la parte de los deudores. No está mal, pero es importante marcar esta diferencia. En cambio, la solidaridad activa, es decir, cuando los acreedores estarían unidos frente a una obligación, como acreedores, ¿no? Únicamente cuando la fuente fuera contractual, es decir, por voluntad de las partes. Ese vínculo no podría ser legal, sino que tiene que ser contractual. Muy bien. Vamos ahora, que tenemos estas fuentes, vamos a ver cuáles son los criterios y cuál es la presunción. ¿Qué pasaría si nosotros sabemos que son varios los sujetos obligados, ya sea deudores o acreedores, con un derecho crediticio? ¿Cómo podemos nosotros
o qué principio aplicaríamos si nada sabemos de cuál es el vínculo que los une. Es decir, nos dicen, hay una obligación conformada por más de un deudor y no nos dicen qué tipo de relación es, si es simplemente mancomunada, si es concurrente o si es solidaria. La pregunta concreta es, ¿hay presunción de solidaridad o no? Y en su caso expliquemos. Segundo, Delfina. Yo, profe, lo que había entendido era que cuando no estaba expreso era simplemente mancomunada la obligación. Muy bien, exacto. No se presume la solidaridad. ¿Por qué no se va a presumir la solidaridad? Porque es un vínculo muy fuerte. La responsabilidad que asumen dentro de un vínculo de esta naturaleza es mucho más opulento que en una simplemente mancomunada, porque en la simplemente mancomunada la responsabilidad empieza y termina en su cuota parte. En cambio, en las solidarias, todas las partes están obligados al todo. Todas las partes de la obligación tienen la responsabilidad de cumplir con la totalidad. Después veremos qué ocurre con los efectos respecto a cada uno de los integrantes de cada grupo, pero frente al acreedor, esos deudores responden todos por el 100%. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver entonces este vínculo, de qué manera nosotros lo vamos a poder ir analizando en distintas, digamos, miradas. Una, de todos estos deudores, vamos a centrarnos ahora en la solidaridad pasiva. Todos estos deudores frente al acreedor. Cómo es el comportamiento, cuáles son los efectos, qué ocurre ante diferentes circunstancias. Y después vamos a ver qué ocurre entre los distintos sujetos entre sí, porque ese es otro tipo de relación. ¿Se entiende? Carlos Fernández, ¿comprendiste? La idea, chicos, es... Perfecto, ahí comprendió. Que participen cuando se los menciona, porque nosotros vamos teniendo una idea o una nota conceptual, ¿no? Entonces, si están presentes en la clase, aprovechemos y compartamos todo como para saber, primero, cuál es el nivel de recepción de ustedes, y segundo, que se sacan dudas, surgen, cuando analizan la figura, surgen dudas, que es el momento para aprovechar a aclararlas. Bueno, vamos entonces al primer punto. Lo que tenemos que ver hoy son los efectos secundarios, ¿sí? Bien, acá les dejo un minutito los artículos para que los visualicen, los vayan teniendo a mano y los vamos a ir analizando. Entonces, efectos secundarios, ¿qué pasa con la mora, la culpa? Vamos a analizarlo primero desde la solidaridad pasiva. Muy bien. Vamos a empezar entonces a analizar. ¿Pudieron copiar estos artículos? Sí, 838. Sí, profesora. Muy bien. 39, 40, 41, 42. Muy bien. Vamos a la segunda plaquita. Bien. Entonces, vamos primero a las fuentes. Estamos en la solidaridad pasiva. O es la ley o es el título constitutivo. Cuando hablamos de título constitutivo, estamos hablando que o pudo haber sido una relación contractual o pudo haber sido una sentencia, por ejemplo, ¿no?
que haya determinado la solidaridad. Ha habido distintas posturas doctrinarias respecto a si la decisión judicial con fuerza de cosa juzgada se puede considerar como fuente de solidaridad. Algunos autores consideran que esta postura es errónea, como por ejemplo Gersi, que considera que no, que las únicas fuentes de la solidaridad es la ley o la voluntad de las partes, y otros autores consideran que sí, que esa sentencia es constitutiva. Entonces, acá la aclaración sería, dentro del título constitutivo está en la parte contractual, la fuente contractual, y para algunos autores la cosa juzgada o la sentencia. Y por el otro lado, dentro de esta postura también tenemos dividida la doctrina entre autores que consideran que la decisión judicial tiene una naturaleza declarativa y quienes consideran que tiene una naturaleza constitutiva. Ustedes pueden tener cualquiera de estas posturas mientras la puedan fundamentar. Ahora, dijimos que con respecto a la presunción, acá yo pondría una llamadita de atención y aclaramos que no se presume, la solidaridad no se presume. Por lo tanto, si no se presume, la solidaridad debe ser expresa, ¿sí? Ahora, ¿esto significa que tienen que existir fuentes o formas solemnes o formales? No, esto no significa que tienen que utilizarse formas determinadas o rigurosamente sacramentales. Es suficiente con hacerla mediante signos inequívocos, ¿sí? Entonces, la prueba, cuando se tenga que probar esa solidaridad, bueno, puede fundamentarse en estos signos que a mí me permitan inducir que las partes estaban de acuerdo en que esa fuente determinara la solidaridad de la forma de unión de esos sujetos, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo es la relación de la solidaridad? Esta es una relación que puede ser uniforme cuando todos los sujetos que conforman esa relación se unen de la misma manera, o pueden haber situaciones donde esa vinculación, además de ser solidaria, es no uniforme, donde, por ejemplo, pueden regir plazos, condiciones, etcétera, entre las partes, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver en esta solidaridad pasiva cómo o cuáles serían los efectos. Vamos a ir mencionándolos, si ustedes quieren, los pueden ir copiando como para después tener una guía. Antes de los modos extintivos, vamos a los efectos. Después vamos a ir viendo qué artículos lo tratan. El primer efecto es qué ocurre con el acreedor, ¿sí? Respecto al cobro. El acreedor tiene como primer efecto el derecho de cobrar la totalidad de la deuda a cualquiera de los codeudores, ¿sí? Entonces, primer efecto, el acreedor tiene derecho a cobrar la deuda íntegra respecto a cualquiera de los codeudores. Bien. Otro efecto, ¿qué ocurre con el pago que se haya realizado, la novación, la compensación, la remisión de cualquiera de los deudores? Propaga los efectos respecto a los demás codeudores, extinguiendo la obligación para todos ellos. Esto lo vamos a volver a repasar cuando veamos medios extintivos de las obligaciones, ¿sí? Porque tanto el pago ya lo vieron. Paga uno, significa que propaga los efectos. Vamos a utilizar mucho el concepto de propagar, es decir, que sus efectos tengan un efecto dominó, abarque a todos estos sujetos relacionados en esta obligación, y
una vez que está pago el 100%, libera a todos los deudores que estén conectados por esta solidaridad. Lo mismo va a ocurrir con la novación, ya veremos en qué consiste, ahora solo les adelanto que es el nacimiento de una obligación a partir de una obligación que muere. Después lo vamos a analizar, pero es una obligación que da por finalizada o extinguida la obligación anterior y nace una nueva obligación. La compensación también es otro modo de extinción de las obligaciones, y ya vamos a ver en qué consiste, cuáles son los límites, etc. Y la remisión de deuda, que es cuando se perdona una deuda con todas las características propias de este instituto, pero lo que hoy necesitamos saber es que cuando la obligación es solidaria, estos efectos se propagan a todos los demás deudores. Ahora vamos a ver, ¿sí? Van siguiendo, ¿no? Los efectos, vamos al tercero. La mora. ¿Qué ocurre cuando uno de los deudores solidarios cae en mora? Sus efectos se propagan. Por ejemplo, el acreedor constituyó en mora a uno de los codeudores. Esa mora constituida fehacientemente propaga los efectos al resto de los codeudores que no fueron parte de esa constitución. Sí, ¿sí? Entonces, se propagan los efectos. Vamos al cuadrito anterior y vamos a ir chequeando estos artículos, ¿no es cierto? Artículo 838. ¿Alguien lo puede leer? Sigo si querés. Dale, dale, perfecto. Responsabilidad. Sí. La mora de uno de los deudores solidarios perjudica a los demás. Si el cumplimiento se hace imposible por causas imputables a un codeudor, los demás responden por el equivalente de la prestación debida y la indemnización de daños y perjuicios. Las consecuencias propias del incumplimiento doloso de uno de los deudores no son soportadas por los otros. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, este efecto es muy importante, uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque al haber mora, ¿sí? Esta mora, al propagar sus efectos, está arrastrando todo lo que implica esa mora, que es la demanda por, o sea, los intereses, la indemnización, si hubiera una multa, si hay cláusula penal, activa todas esas figuras. Entonces es muy importante este efecto, ¿no es cierto? El efecto expansivo de la mora. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con los efectos, ¿sí? Con respecto a si es culposo o es doloso el efecto si uno de los sujetos pasivos o deudores actuó con mora o con, con culpa o con dolo, ¿sí? En ese caso, solamente van a responder, en el caso de que fuera con dolo, que la cosa, por ejemplo, se hubiera perdido, desaparecido, disminuido en su valor como consecuencia de la mala fe de uno de los codeudores, en ese caso solamente va a poder va a quedar afectado ese deudor. Entonces, la gran diferencia es si se actuó con mora, con culpa o con dolo. Si se hubiera actuado con culpa, extiende. Si se hubiera actuado con dolo, no extiende. Pero ¿quiénes van a estar capacitados o quiénes van a estar legitimados, mejor dicho, para activar esa responsabilidad? Cualquiera del resto de los deudores solidarios e inclusive, bueno, obviamente el acreedor. Entonces, si el cumplimiento se hace imposible por causas imputables a un codeudor, los demás responden por el equivalente de la prestación debida y la indemnización de los daños y perjuicios. Las consecuencias propias del incumplimiento doloso de uno de los deudores no son soportadas por los otros, ¿sí? Entonces ahí ajusto. Vamos de vuelta
a este concepto. La mora, en general, saquemos la palabrita culpa y dolo, propaga sus efectos. Estando constituido en mora uno de los codeudores, extiende los efectos al resto. Pero después hago una subdivisión en dolo y culpa. Si hubiera culpa, cada uno del resto de los deudores solo va a responder hasta la alícuota parte. Y si hubiera dolo, no van a responder, solo va a responder quien actuó de esa manera, ¿no? Con el dolo o la mala fe. Perfecto. ¿Hasta ahí vamos bien con estos efectos? Muy bien. Vamos ahora con los modos extintivos. ¿Cuáles son los posibles modos extintivos? Ahí tenemos el 835. El mismo código nos trae dividido en 4 subacápites o letras, así que está bien distinguido a partir del propio artículo. A ver, Astrid, si podés leer por lo menos el inciso A del 835. Artículo 835. Modos extintivos. Con sujeción a disposiciones especiales, los modos extintivos inciden, según el caso, sobre la obligación o sobre la cuota de algún deudor solidario conforme a las siguientes reglas. A. La obligación se extingue en el todo cuando uno de los deudores solidarios paga la deuda. Bien, entonces, el primer efecto, los modos extintivos, ya lo habíamos visto, con pago. Perfecto. Vamos ahora a el B. Camila Martínez. Sí. ¿Lo podrías leer el inciso B del 835? Dale. La obligación también se extingue en el todo si el acreedor renuncia a su crédito a favor de uno de los deudores solidarios, o si se produce novación, dación en pago o compensación entre el acreedor y uno de los deudores solidarios. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora al inciso C. ¿Quiere leerlo alguno? Lo leo, profe. Dale, por favor. La confusión entre el acreedor y uno de los deudores solidarios solo extingue la cuota de la deuda que corresponde a este. La obligación subsistente conserva el carácter solidario. Muy bien, vamos a detenernos un poquitito en esta figura. Todos estos modos extintivos, vuelvo a decirles, después lo volvemos a ver en profundidad cuando hablamos de cada uno de los modos extintivos. Pero acá les menciona la confusión. ¿Qué es confusión? Vamos a suponer que una empresa, ¿sí? Vieron que las empresas se unen, se venden en parte, se transfiere de repente como tipo concesión o distintas formas asociativas de las sociedades. Hay formas en las cuales una empresa absorbe, por ejemplo, a otra empresa. Vamos a suponer un supermercado X, ¿no? Supermercado, ¿qué le podemos poner? Supermercado Karen, ¿no? Supermercado Karen, en un momento deciden los socios vendérselo a uno de los mayores mayoristas que tienen de mercadería. Entonces, resulta que al momento de hacerse la transacción, este supermercado tiene una deuda importante respecto a este supermercado mayorista, y al a producirse la venta o la absorción por parte del supermercado mayorista, queda confundida en la misma persona jurídica la calidad de acreedor y deudor. Entonces, en ese caso, obviamente, se extingue la obligación. Pero, ¿cómo se va a extinguir la obligación? Se va a extinguir únicamente respecto al sujeto o sobre el cual se produzca la confusión. Vamos a suponer que el mercado Karen, a su vez, era parte de otro grupo de empresas dedicados al fraccionamiento de verduras, ¿sí? Ahora, la parte que se va a vender de ese grupo de empresas es solamente Karen Mercados.
se va a vender al supermercado mayorista. Por más que Karen tuviera otra relación asociativa, otra relación solidaria con otras empresas o con otras personas jurídicas, solamente se va a confundir la parte pertinente a la absorción de esta empresa. ¿Se comprende? Y un ejemplo más triste, pero bueno, por ahí ilustrativo, es cuando en la misma calidad se confunde acreedor y deudor. Por ejemplo, ante el fallecimiento de una persona. Cuando, por ejemplo, el causante era acreedor del heredero y a partir del fallecimiento entra en posesión de la herencia el heredero y en ese caso se confunden la misma persona la calidad de acreedor y deudor. Ahora, si quien tuvo esta calidad de acreedor y deudor, ¿va a quedar extinguida la totalidad de la obligación? No, solamente la parte que le corresponde a ese sujeto. Respecto al resto de los deudores solidarios se mantiene activa, solamente queda extinguida respecto a ese sujeto. Bueno, y ahora nos falta la letra D. A ver quién puede leerlo. Juan II Masucci. Sí, ahí la leo, profe. Dale, gracias. La D, la transacción hecha con uno de los codeudores solidarios aprovecha a los otros, pero no puede serles opuesta. Bueno, vamos a detenernos un poquitito en este supuesto. Y acá es un poquito, presten bien atención y lo van a entender. Cuando nosotros hablamos de transacción, estamos hablando de un acercamiento de las partes en situaciones litigiosas o dudosas, ¿no? Donde todos tienen, o sea, la parte actora o acreedora y deudora tienen o se repiten, digamos, la calidad de acreedor y deudor en ambos lados. Entonces, cuando se llega a una transacción, es cuando haciéndose concesiones recíprocas, es decir, renunciando hasta un punto intermedio donde las partes consideran que pueden llegar a agotar esa negociación y a quedar extinguida la obligación, esto es una situación que pone fin a ese crédito. Pero, ¿qué ocurriría si tenemos? Imagínense A, B, C en una vereda, ¿no? Que son los acreedores. Vamos a ver si lo podemos hacer como si estuviéramos escribiendo ahora en esta pantalla. Tenemos A, B y C, ¿no? Estos son los acreedores. Perfecto. Y en la otra vereda, ay, se me borró. En la otra vereda vamos a tener, no quedó acá. Vamos a tener, vamos a correrlo un poquito para acá, por ahí con nombres queda mejor, pero bueno, F, G y H, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasaría si yo tengo, vamos a suponer acá, que B, ¿sí?, realiza una transacción con G y estos deudores tienen un vínculo solidario? También podrían tenerlo los acreedores, ese vínculo solidario. Ahora, la transacción hecha exclusivamente entre B y G, ¿puede tener efectos respecto a C, a F y a H? Bueno, el principio general es que no, porque no fueron parte de esa transacción. Porque imagínense que siempre lo que tenemos que cuidar es la seguridad jurídica de quienes no han participado. No es exactamente lo mismo, pero para que ustedes imaginen, es la defensa en juicio, ¿no es cierto? Si yo no fui parte de esa negociación, ¿cómo puedo ser alcanzado por los efectos de esa negociación? Entonces, el principio general es que la transacción
no propaga los efectos al resto de los sujetos. Pero sí podrían ser invocados esos efectos por parte del resto de quienes no fueron parte. A, F, C y H podrían invocar, ¿sí? Invocar el precedente de la transacción hecha entre B y G. Vuelvo a insistir porque es una diferencia muy importante. No los alcanzan los efectos, no quedan involucrados en la transacción hecha con uno de los acreedores, con uno de los deudores. Pero puede ser invocada, es decir, yo te pongo como antecedente para poder cerrar esta negociación la transacción que ya realizaron B y G. Eso lo podría decir C, H, A, F, ¿sí? Entonces, las palabras exactas es que la transacción hecha entre B y G es inoponible para C, para H, para A y para F, pero sí podría ser invocado. Quiero saber si este concepto lo entendieron. Yo, profe, no entendí Sí. lo de invocar, ¿cómo es que decía? Que puede ser invocado, pero no puede ser propagado. Ahí es cuando no me... Ahí lo volvemos a repetir. Acá quiero borrar esto, si no va a quedar desprolijo. Volvemos a repetir paso por paso. Bien, gracias. Vamos a tener nosotros. A ver con qué escribí acá. Vamos a tener tres acreedores. Tres acreedores tengo, ¿no es cierto? Hasta ahí me va siguiendo. Vinculados solidariamente. Y vamos a tener tres deudores. ¿Sí? Ok. Realizan una negociación, una transacción C y G respecto a la deuda que tenían estos tres deudores con respecto a estos tres acreedores. C y G únicamente realizan esa transacción. Muy bien. Ahora, ¿es posible que ellos puedan transar sin que hayan intervenido A, F, B y H y tenga repercusión los que ellos resolucionaron respecto a quienes no fueron parte? ¿No te parece que sería injusto? Sí, podría ser porque es algo privado entre ellos, digamos, ¿no? Exacto. No lo consultaron con nadie. Vamos a hacerlo, a ver, vamos a volver a la clase y vamos a hacerlo con nosotros. ¿Profesores? Sí. Necesito, a ver, tres voluntarios. Verónica Robledo, por favor. ¿Le puedo hacer ¿Tenés una imagen? consulta? Sí, Acá, Diana por también. ¿Tenés imagen? Sí, te quiero hacer una consulta, porque cuando ustedes hablan de la transacción, es respecto al total de la deuda. O sea, no es que Claro. transan como una parte como que... Claro, exacto, exacto. Por eso necesito a Diana, a Mario y a Karen, por favor. Ustedes tres son acreedores. ¿Tienen imagen? Sí, más Diana, Mario y Karen. No, ¿Dónde está profe. Karen? Acá. Bueno. ¿No tenés imagen? No. Bueno, entonces, Diana, Mario y Verónica. Perfecto. Ustedes son los tres acreedores, ¿sí? Y van a ser deudores. Manuel Suchibertis, ¿tenés imagen?
A ver, Florencia, que ya que estamos, que te veo, Manuel y un voluntario más. Un voluntario más. A ver, Enrique, Luis Dechia. Mabel. Bueno, ya la tenemos a Mabel. Entonces, recuerden, ¿quiénes eran los acreedores? Diana, Mario y Verónica, ¿sí? Ustedes tres son acreedores. Y Manuel, Mabel y Florencia son las deudoras. No, los deudores, porque hay un varón. Muy bien. Resulta que un día Mario se levanta y dice, che, a mí me da una pena, Mabel la veo tan preocupada con esta deuda que asumió con nosotros más, y yo le perdono parte de la deuda, me reúno con ella, hago un acuerdo y cierro esta deuda con ella y listo, la voy a liberar. Mabel, chocha, le dice, sí, dale Mario, genial, vamos a hacer un acuerdo. Yo no le digo nada, ni a Florencia, ni a... ¿Quién más me falta? ¿Quién más estaba ahí? ¿Quién eran los deudores? Y Manuel. Ahí está. Bueno. Florencia y Manuel no saben nada, ni se enteran. Muy bien. Cerraron el trato, Mabel contenta que ya no debe. Mario dice, bueno, cobre menos, pero no importa. La dejé contenta a Mabel. Cuando se entera Diana, que es la acreedora, ¿qué le dice a Mario? Estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Claro, podrías haber avisado. ¿Cuánto le descontaste? ¿Y vos, Verónica, qué le dirías? No, obviamente que no estoy de acuerdo. Pero obviamente Claro. se me tendría que haber consultado. Sí, sí, por supuesto. ¿Ven la reacción que tienen? Y eso que estamos jugando. Es así. Entonces, ¿podría Mario haberse largado a hacer ese acuerdo? ¿Sí? Y dejar a ustedes afuera y encima que se tengan que conformar con lo que él acordó? No. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto de que no les es oponible a quienes no fueron parte. ¿Sí? Es inoponible o no es oponible. Inoponible a los que no fueron parte. Muy bien. Ahora, Florencia y Manuel, que también estaban preocupados por la deuda que tenían, resulta que Mabel dice, miren, yo como no quería seguir con esta carga, vieron que nuestra deuda era de 100.000 pesos. Pero, ¿qué son 100.000 pesos? Yo, pobre Mario, dije, me dio 100.000 en pesos y miren a lo que se fue el dólar. Yo voy a arreglar con él, yo le voy a dar 300.000, porque calculé cuánto eran los 100.000 pesos hace un año cuando nos hicieron el préstamo, entonces cerré el trato y bueno, le di 200.000 de más porque me pareció que era justo. ¿Qué decís vos, Manuel? Tu deuda era de 100.000 y Mabel hizo un arreglo en 300.000. Y no, desproporcionado. Porque como vos sos un deudor solidario, tendrías que darle después a Mabel, ¿no es cierto? Exacto. ¿Viste? ¿Y vos, Florencia? Tenés el micrófono apagado. Totalmente en desacuerdo, claro, sí, sí. ¿Me entendés? Fue un arreglo Entonces, entre las partes. Claro, entonces, no es oponible a quienes no fueron parte. Ahora, sí podría ser invocado y decir, bueno, solucionemos el tema, porque la verdad que, vamos a dar vuelta al ejemplo, el acuerdo no estuvo tan mal. Entonces, si bien no quedamos abarcados por ese arreglo que hicieron, nos conviene. Entonces lo podemos invocar. ¿Qué significa invocar? Bueno, lo pongo como antecedente. Si ya arreglaron de esa manera, bueno, terminémoslo así porque nos conviene. Entonces, no los podría perjudicar, pero si les fuera conveniente, lo pueden invocar como un antecedente. No están obligados, pero lo pueden usar al antecedente. ¿Se entiende? ¿Sí? Miren que esto después lo vuelven a repasar y si no la clase que viene lo volvemos a ver porque
Es fundamental el tema de la transacción y la propagación de los efectos. O sea, en las obligaciones solidarias. Si el deudor decide, bueno, o sea, como Mabel pagarle más, los demás deberían, o sea, en el supuesto caso, que no, bueno, no sirve en realidad, pero si ella pagaría más la deuda, los demás, Florencia y Manuel, tendrían menor cuota aparte que pagar. Menor alícuota aparte, porque es solidaria esta. Ah, sí. Ellos están limitados a lo que realmente debían. No los obliga a nada ese acuerdo que hizo Mabel, ¿sí? ¿Me entendés? Ahora, si a ellos les pareciera conveniente, pueden invocarlo. Pueden decir, mira, este antecedente está bueno, lo vamos a usar, pero no están obligados, ¿sí? Ese es el punto C de la extinción de los efectos. Profe, una Muy pregunta. bien. El tema de la invocación, ¿lo pueden hacer tanto los acreedores como los deudores? Sí, sí. Bien, gracias. Sí, perfecta, muy buena tu pregunta, perfecto. Bueno, vamos ahora a compartir un poquito, así ya. Muy bien. Vamos ahora. ¿Se ve ahí el video? ¿El Power? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a pasar, terminamos los medios extintivos, ahora vamos a ver a qué le llamamos contribución o principio de contribución. Vieron que yo les dije a ustedes que la relación puede ser hacia afuera, es decir, hacia los demás, hacia los acreedores, y también la relación es entre los miembros, ¿sí?, de esa solidaridad. Ahora vamos a ver, entre los miembros de la solidaridad, cómo funciona la relación entre ellos. Cuando nosotros hablamos de relación entre ellos, el principal principio es el de contribución. Es decir, ¿qué ocurre cuando uno de los deudores solidarios paga la totalidad de la deuda? ¿Qué ocurre con el resto? Ahí, si alguien quiere leer el 840... Sí, o si quiere, profe. Muy bien. Bien. Contribución. El deudor que efectúa el pago puede repetirlo de los demás codeudores según la participación que cada uno tiene en la deuda. La acción de regreso no procede en caso de haberse remitido gratuitamente la deuda. Muy bien. Bueno, en esto, ¿qué significa? Bueno, volvamos al ejemplo de los chicos. Vamos a suponer que Mabel fue y pagó la totalidad de la deuda. Olvídense de la transacción, es otro supuesto. ¿Tiene derecho ella a reclamarle a Manuel y Florencia, me parece que era, la parte que les corresponde? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Principio de contribución. Lo hace a través de la acción de repetición. Si eran 3 socios o 3 deudores, ¿no?, obligados solidariamente, dijimos que la fuente de esa solidaridad o podía emanar de la ley o de lo pactado por las partes o la convención de ellos. Vamos a suponer que tuvieran un acuerdo en donde cada uno tiene el 33,3. Si Mabel pagó el 100%, ¿cuánto debe Manuel a Mabel? El 33. Exactamente. Bueno, eso quiere decir que cada uno le va a deber al deudor que pagó el porcentual según el vínculo que tenga, según lo que corresponda en su porcentual. Si las partes lo tienen pactado, entonces hay que respetar lo pactado por las partes. Acá entonces vamos a tener en el 841 lo que se llama la determinación de la cuota de contribución. En cuánto tienen que contribuir en el lado pasivo o deudores
cada uno con respecto a quien haya pagado. Vamos primero a lo pactado, ¿sí? Entonces, de acuerdo que las partes hayan pactado o contratado, ese va a ser el porcentual que va a regir para esa repetición. Después puede ser que cuando la fuente sea, por ejemplo, una sentencia judicial o la ley, bueno, lo que surja de allí. Vamos a suponer que es un accidente de tránsito. Y en la sentencia dice que las partes deberán responder solidariamente y son 2 partes. Cada uno va a tener el 50%, si nada distinto dice. Después pueden ser las relaciones de los interesados entre sí, por supuesto, que a su vez pudo haber habido acuerdos entre las partes que modifiquen o que pacten otros tipos de porcentuales que también tendrán que ser respetados. Por ejemplo, supongamos que eran en principio 3 deudores, pero que a su vez 2 de esos deudores hicieron un nuevo acuerdo con distintos porcentuales entre sí. Bueno, va a haber que respetar ese nuevo acuerdo en porcentuales entre sí. Vamos a suponer en este caso, Mabel, Manuel y Florencia tenían un 33 cada uno inicial, pero después Manuel y Florencia hacen otro acuerdo donde el 33 de Manuel se convierte en un 15 y el de Florencia en un 56. Entonces, en ese caso, ¿sí?, hay que respetar esos porcentuales que los interesados pactaron. Después dice las demás circunstancias. Por ejemplo, que hubiera habido entre ellos una compensación, una transacción. Entre los mismos deudores, bueno, se respetarán esas nuevas circunstancias. Vamos a suponer que a su vez Mabel le vendió un mueble a Manuel y no se lo pagó, entonces acordaron que Mabel se hacía cargo de un porcentaje mayor porque todavía no le pagó el mueble a Manuel. Entonces, las circunstancias hacen que se pueda deducir en cómo están unidos esas partes, qué tipo de circunstancias modificaron, por ejemplo, los porcentuales iniciales. Y por último, si no hay forma de conocer de qué manera están unidas estas partes en sus alícuotas partes, el principio es que va a ser en partes iguales, ¿sí? O sea, tienen 4 posibilidades. La última posibilidad es que si no hay opción, se va a hacer en formas iguales, en partes exactamente iguales. Eso sería del lado pasivo o de los deudores. Ahora vamos a la parte de los acreedores, es decir, cuando la solidaridad es activa, o de la parte de los actores, en vez de hablar de contribución, ahora vamos a hablar de distribución. Es decir, ¿qué ocurriría? Ahí van viendo el artículo 847, ¿sí? Y en vez de hablar de cuotas de contribución, ahora hablamos de cuotas de participación. Vamos a leer el 847 si quieren. Ahí están las pautas de cómo se hace esa partición, ¿sí? O si no, lo hacemos de la siguiente manera. Yo se los explico y en el Power quedan esta pregunta y ustedes lo completan como un mini trabajo práctico. Dice, los acreedores tienen derecho a la participación con los siguientes alcances. Si el problema va a estar cuando uno de los acreedores recibe la totalidad del pago. Los demás, en el caso de nuestro ejemplo, van a ir a decirle, che, ¿cómo? ¿Vos cobraste, Mario, todo? ¿Y ahora qué tenés que hacer? Bueno, tenés que distribuir lo que vos recibiste. Entonces, le van a tener que dar a cada uno del resto de los acreedores
el porcentual del valor de lo que corresponde de acuerdo a lo que tenían convenido, al porcentual que tenían convenido, ¿sí? Ahora, en los casos, dice, del inciso B del artículo 846, es decir, cuando alguno de los acreedores solidarios no haya demandado el pago al deudor, la obligación también se extingue en el todo si uno de ellos renuncia a su crédito a favor del deudor o si se produce novación. Es decir, ¿qué ocurriera si uno de los acreedores otorgara la renuncia? Este es otro modo extintivo. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos los medios extintivos, como les dije. Renuncia es otra forma de extinción de las obligaciones cuando un acreedor, como su palabra lo dice, desiste, renuncia de su crédito a favor del deudor. Entonces, en ese caso, el resto va a tener derecho a la participación. Se va a haber renunciado respecto a uno de los deudores, pero el resto de los acreedores tiene derecho a cobrar el porcentual que le corresponde. Y, por último, el C es el acreedor solidario que realiza gastos en interés común, tiene derecho a reclamar a los demás la participación en el reembolso de su valor. Vamos a suponer que uno de los acreedores inició juicio, o mandó cartas documento, o hizo un acta notarial. Bueno, todos los gastos que uno de los acreedores haya hecho en beneficio de todos para poder cobrar el crédito, luego esos gastos podrá recuperarlos del resto de los acreedores. ¿En qué porcentaje? Vuelvo a insistir, en el porcentaje de cómo ellos lo hayan pactado. Entonces, en base a eso, van a poder decir, bueno, gasté 100 pesos o 1000 pesos en carta documento, y la unión entre los tres acreedores era de un 33% cada uno, bien, tendrán que pagar 300, o si eran 1000 pesos, 333 pesos cada uno a quien activó esos medios para poder lograr el cobro. Entonces, una repasadita más. Tenemos dos principios. El principio de contribución del lado pasivo, es decir, de los deudores, y el de participación es respecto a los acreedores. Estos los llamamos también vasos comunicantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una relación de acreedores a deudores, ¿no? De vereda a vereda. Después tenemos una relación entre los acreedores, y la forma de esta relación o cómo participan es a través de la participación. Y del lado de los deudores, el de contribución, ¿sí? Cómo se relacionan entre ellos. Bien, después, las cuotas de participación de los acreedores solidarios se determinan de la misma manera que la determinación de los deudores, es decir, los de contribución, el 841. Entonces, la forma de esta participación repite la fórmula de la parte deudora. El 841, entonces, lo hacemos como solución común tanto para los acreedores como para los deudores. Siguiendo el articulado lo tienen claro y les puede ser muy útil. Bueno, hasta aquí llegamos. No hay ningún problema porque este tema es complejo, que cuando lo vuelvan a leer, si quieren el martes que viene, lo volvemos a redondear, pero una vez que ustedes lo hayan leído. Bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós. Buenas tardes. Profe, gracias. Adiós.